Hola, buen día. Les voy a hablar un poco sobre las patologías genéticas. Antes que todo, diferenciaremos qué son las patologías genéticas, las enfermedades hereditarias y las enfermedades congénitas. Las enfermedades hereditarias son las que se traspasan de generación en generación. Las enfermedades congénitas son las patologías con las que se nace. Las patologías genéticas. Las patologías genéticas son aquellas enfermedades debidas a una alteración en el material genético de una persona y que suelen provocar una alteración metabólica. Vamos a partir definiendo qué es lo que es un gen. Un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN o ARN en algunos virus. Un gen contiene la información necesaria para la síntesis de macromoléculas con funciones celulares específicas llamadas proteínas. Los genes son estructuras filamentosas que están en los cromosomas y estas se ubican en el núcleo de cada una de las células del cuerpo. Cada cromosoma tiene miles de genes diferentes. Los genes siempre los vamos a encontrar en pares. El padre y la madre proveen cada uno un gen de sus pares para formar un nuevo par para el niño. De esta manera, los genes siempre pasan características familiares de una generación a la siguiente. Ahora vamos a clasificar a las patologías genéticas de la siguiente manera. Podríamos decir que existen tres tipos de enfermedades genéticas. Primero están las enfermedades monogénicas. Dentro de las enfermedades monogénicas tenemos la enfermedad genética dominante, la enfermedad genética recesiva y la enfermedad ligada al sexo. También tenemos las enfermedades poligénicas y las enfermedades cromosómicas. Ahora voy a definir un poco de qué se trata una enfermedad monogénica. Son aquellas enfermedades que se deben a la alteración en un solo gen, en las cuales encontramos las enfermedades genéticas recesivas, las genéticas dominantes y las genéticas ligadas al sexo. La enfermedad genética dominante es una enfermedad genética en la que con una sola copia afectada del gen se manifiesta la enfermedad. La enfermedad genética recesiva, enfermedad genética en la que se necesitan dos copias afectadas del gen para padecer la enfermedad. Y la enfermedad ligada al sexo, enfermedad que se transmite en los cromosomas sexuales. Suele ser frecuente que se transmita en el cromosoma X. La definición de enfermedad poligénica. Son aquellas enfermedades que poseen alteración en más de un gen. Las enfermedades cromosómicas. Son enfermedades relacionadas a las alteraciones o anomalías de los cromosomas, en el cual el afectado sufre un desorden en el material genético. Nos vamos a enfocar más que nada en las enfermedades cromosómicas. Tenemos en primera instancia el síndrome de Down, que es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de 46. En la mayoría de los casos, el síndrome de Down ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 21. El cromosoma extra causa problemas con la forma, cómo se desarrolla el cuerpo y el cerebro. También tenemos el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards, más conocida como trisomía 18, es una aneuploidía humana que se caracteriza usualmente por la presencia de un cromosoma adicional completo en el par 18. También se puede presentar por la presencia parcial del cromosoma 18 o por mosaicismo en las células fetales. También tenemos el síndrome de Patau. El síndrome de Patau o trisomía del cromosoma 13 es una enfermedad cromosómica rara caracterizada por la presencia de un cromosoma 13 adicional. La trisomía se define por tener un cromosoma adicional agregado a un par de cromosomas, en este caso es el par 13. El diagnóstico habrá de hacerse mediante el estudio cromosómico. También tenemos el síndrome de Williams, que es un desorden genético con frecuencia, no diagnosticado, que se produce por la selección de 15 o más genes en el cromosoma 7 procedente del padre o de la madre. Uno de los genes faltantes es el gen que produce la elastina, una proteína que brinda elasticidad a los vasos sanguíneos y otros tejidos corporales. Algunos síntomas son o signos del síndrome de Williams es el retraso en el desarrollo,
tienen tendencia a la distracción, tienen un trastorno por déficit de atención, Sí. etcétera.